Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya del mes de septiembre del 2022. Nos corresponde revisar la información para la semana del 21 al 27 de noviembre. El tema de este estudio es ¿está su nombre en el libro de la vida? Es el estudio número 39. El texto base de este artículo es Malaquías capítulo 3, versículo 16. Ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová. Sobre el avance dice, en este artículo se presenta una aclaración de lo que quiso decir Jesús en Juan 5, 28, 29, cuando habló de una resurrección de vida y una resurrección de juicio. Veremos qué significan estas dos resurrecciones y a quiénes se incluye en cada una de ellas. Realmente es un artículo muy interesante, actualizado de este texto de Juan 5:28 y también de Hechos 24, así que vamos a ponernos al día. Tenemos 20 párrafos y hay mucho material sin duda que revisar. Empecemos con la pregunta 1. Según Malaquías 3:16, ¿qué libro ha estado escribiendo Jehová y qué contiene? El texto bíblico dice así. En ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Volviendo a la pregunta 1. Según Malaquías 3:16, ¿qué libro ha estado escribiendo Jehová y qué contiene? Se refiere, como dice el texto, al libro de la vida. Se le llama un libro para recordar, el libro de la vida y el rollo de la vida. Y lo que contienen son los nombres de las personas que pueden ser redimidas del pecado. Según la nota que tenemos aquí, parece que el primero en esta lista es Abel, porque se habla desde la fundación del mundo. Y se tiene que ver solo con las personas que pueden ser perdonados sus pecados. No incluye aquí ni Adán ni Eva. El párrafo 2 tiene la pregunta, ¿qué nombres contiene el libro de la vida y qué podemos hacer para que nuestro nombre esté escrito ahí? Contiene los nombres de todos los que adoran a Jehová con temor o profundo respeto y que tienen la esperanza de recibir vida eterna, ya sea en el cielo o en la tierra. Para tener el nombre escrito en ese libro se necesita cultivar una relación estrecha y personal con Jehová, basada en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y aquí tenemos un dibujo que más o menos describe que este libro ha venido poniéndose los nombres de los siervos de Jehová desde la antigüedad, desde la fundación del mundo. Y ahí se ve por eso distintos personajes vestidos de acuerdo a la época, que por su lealtad han sido puestos sus nombres ahí. Veamos ahora los párrafos 3 y 4, la parte A. Si nuestro nombre está ahora escrito en el libro de la vida, ¿significa eso que viviremos para siempre? La respuesta es no. Si usamos como base Éxodo 32:33, Jehová le dijo a Moisés, borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. Por lo tanto, nuestros nombres pueden ser borrados. Debemos asegurarnos que nuestro nombre siga en ese libro hasta que Jehová lo escriba de manera permanente. Como dice el párrafo, es como que si estuviera escrito con lápiz, que se puede borrar. La parte B, que veremos en este artículo y en el siguiente. Los puntos que veremos están en forma de preguntas. La primera, ¿qué dice la Biblia sobre los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y sobre los que no lo tienen? Otra, ¿cuándo recibirán la vida eterna los que tienen su nombre escrito allí? Una tercera pregunta, ¿qué hay de los que murieron sin tener la oportunidad de conocer a Jehová? Y la última, ¿es posible que sus nombres estén escritos en este libro? Empecemos entonces viendo el primer punto. ¿Qué nombres están escritos en el libro?
Los párrafos 5 y 6, la parte A, según Filipenses 4:3, ¿quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? El texto bíblico dice así: y a ti, que eres un colaborador de verdad, también te pido que sigas ayudando a estas mujeres que se han esforzado a favor de las buenas noticias junto conmigo y con Clemente, y también con el resto de mis colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Decía la parte A, según Filipenses 4:3, ¿quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Específicamente aquí Pablo está hablando de sus colaboradores de Filipos, que eran cristianos ungidos. La parte B, ¿cuándo se escribirán sus nombres de forma permanente? En el caso de los cristianos ungidos que habla Filipenses, los que viven actualmente, ellos reciben el sello final ya sea antes de morir o antes de que estalle la gran tribulación. Momento exacto no se sabe, pero ahí está más o menos la idea. Párrafo 7. ¿Cómo nos ayuda Apocalipsis 7, 16, 17 a saber cuándo tendrá la gran muchedumbre de otras ovejas sus nombres escritos de manera permanente en el libro de la vida? El texto dice: ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed, tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Decía la pregunta, ¿cómo nos ayuda Apocalipsis 7, 16, 17 a saber cuándo tendrá la gran muchedumbre de otras ovejas sus nombres escritos de manera permanente en el libro de la vida? Deja claro que estas otras ovejas tienen escritos sus nombres en el libro de la vida y van a mantenerse ahí después de sobrevivir al Armagedón. Si pasan vivos a Armagedón, quiere decir que siguen escritos en ese libro. Sin embargo, no tienen sus nombres escritos de manera permanente. Los que sean considerados fieles a Jehová tendrán sus nombres escritos durante el reinado de 1000 años. Veamos la pregunta 8. ¿Quiénes no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y qué les pasará? Aquí habla del tercer grupo, que es compuesto por las cabras que serán destruidas en el Armagedón. Como no tienen sus nombres escritos ahí, por lo tanto no pasan con vida el Armagedón. Estos nombres o estas personas sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna, como mencionan los textos bíblicos citados aquí. También están o no están escritos en ese libro de la vida las personas que a lo largo de la historia han pecado a propósito contra el Espíritu Santo. Eso claramente se dijo en la Biblia, que no resucitarán ninguno de ellos. Entonces, resumiendo, los que no pasan Armagedón con vida y los que han pecado contra el Espíritu Santo, al morir, no tienen esperanza de resurrección. Veamos en el subtítulo, los que van a resucitar. Párrafo 9. ¿Qué dos grupos resucitarán en la tierra y qué los hace diferentes? Y aquí hay que leer Hechos 24:15. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Decía la pregunta 9, ¿qué dos grupos resucitarán en la tierra y qué los hace diferentes? Son los justos y los injustos, eso dice Hechos. ¿Quiénes son los justos? Son los que sirvieron fielmente a Jehová durante su vida, los que hicieron lo que Jehová decía. Y los injustos son las personas que no sirvieron a Jehová antes de morir. Posiblemente hasta su conducta estuvo muy alejada de las normas justas de Jehová, pero por algún motivo. Es decir, pueden haber hecho cosas terribles, pero aún así no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová y por eso entran en este grupo. Y ellos van a resucitar. Párrafo 10. ¿Por qué resucitarán los justos y qué honor tendrán algunos de ellos?
También debemos ver en esta revista el artículo de la sección Pregunta de los lectores que habla sobre la resurrección en la tierra. Está al final de nuestra revista de estudio. Bien, ¿por qué resucitan los justos? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aunque ellos hayan muerto, siguen vivos en la memoria de Jehová. Ahora, en la sección de Preguntas de los lectores menciona que sus nombres son como que estuvieran escritos con lápiz. Y algunos de estos justos tendrán el honor de ser príncipes por toda la tierra. Es decir, ser de los colaboradores que en ese entonces recibirán información de parte de Jehová y de Jesús, y ellos harán que sea conocido alrededor de la tierra esa información que se nos dan. Pueden ser los nuevos rollos y cosas por el estilo. Entonces, estos príncipes, podríamos citar algo como, por ejemplo, Daniel, Noé, Moisés, si ellos son nombrados, por supuesto, y también algunos que resuciten de los hermanos que mueren en época reciente, que también pueden ser parte de estos príncipes por toda la tierra. En cuanto a la pregunta de los lectores, ya se va mostrando ahí el punto que se ha reajustado a la manera de pensar. Podríamos resumirlo de esta manera. Los justos son los que obedecían a Dios antes de morir, así que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los injustos incluyen a quienes no tuvieron suficiente oportunidad de conocer a Jehová antes de morir, aunque hayan cometido cosas graves, pero no conocieron a Jehová. En Juan 5, 28 y 29 dice que los justos hicieron cosas buenas antes de morir. En cambio, los injustos hicieron cosas malas antes de morir. Y veremos más adelante que la carta a los romanos dice que cuando mueren, sus pecados son borrados, así que no van a ser juzgados por eso. Luego menciona en este mismo artículo el Apocalipsis 20, 2 y 13, que explica que todos los resucitados tendrán que obedecer lo que estaba escrito en los rollos, es decir, los justos e injustos. En Daniel 12:2, que es el texto ahora clave para entender este punto, predice que algunos de los que están dormidos en la muerte se despertarán para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. Así que, al final de los 1000 años, algunos recibirán vida eterna y otros serán destruidos para siempre. ¿De qué depende que ellos vivan o mueran? Si obedecen los nuevos rollos. Así que no se puede dar por sentado que todos los justos vivirán para siempre. Puede que a alguien no le guste. Recuerde que en la historia bíblica muchos siervos de Jehová que fueron leales al principio, después se volvieron apóstatas, no quisieron ya hacer lo que Jehová decía. Pero vamos a seguir viendo en los párrafos adelante lo que estamos viendo en esta pregunta de los lectores. Vale la pena que la leamos. Párrafo 11. ¿Qué necesitarán aprender los injustos para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida? Es posible, como ya se ha dicho, que antes de morir algunos de los injustos hicieron cosas muy malas, hasta horribles. Dice algunos, no dice todos. Así que necesitarán aprender a vivir según las justas normas de Jehová. Para eso se llevará a cabo el mayor programa de educación de toda la historia humana, para que esas personas entiendan las leyes de Jehová y las apliquen si quieren seguir viviendo. Tenemos a continuación en nuestra revista sobre qué nombres están escritos en el libro de la vida. Los que están en el libro son los ungidos, los justos y la gran muchedumbre de otras ovejas. Esos tres grupos están. Los ungidos, los que han sido elegidos para gobernar con Jesús en el cielo. Sus nombres están ahí, pero tienen que ser leales. Los justos, los que adoraban a Jehová y murieron fieles, serán resucitados en la tierra. Y la gran muchedumbre de otras ovejas son los que adoran a Jehová en la actualidad y tienen esperanza de vivir en la tierra. Son los que pasan vivos a Armagedón. ¿Quiénes no están en el libro todavía? Las cabras, que son las personas malvadas que rechazan a Jehová y que deliberadamente pecan contra el Espíritu Santo. Esas personas no están y tampoco sobrevivirán al Armagedón, serán destruidos. Mientras que, ¿quiénes son los injustos?
los que no sirvieron a Jehová antes de morir, pero que serán resucitados en la tierra. Se les dará la oportunidad de tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Este recuadro es muy importante de entenderlo y, si se puede, memorizarlo. Párrafo 12, la parte A. ¿Quiénes enseñarán a los injustos? Serían los de la gran muchedumbre, es decir, los que pasan vivos a Armagedón, y los justos resucitados. Por ejemplo, muchos de nuestros hermanos precursores que han muerto hace años atrás o en la pandemia, que tenían un caudal de conocimiento bíblico, que saben enseñar, al resucitar, ellos también van a ayudarnos o a dar cursos bíblicos o a enseñar a las personas que resuciten, que son los injustos. La parte B. ¿Qué les pasará a los que se nieguen a poner en práctica lo que hayan aprendido? Deja claro que Jehová y Jesús pueden ver el corazón de las personas y saber si están queriendo hacer los ajustes, los cambios. Algo de mucho interés que se menciona aquí es que Jesús y los ungidos, como son jueces, van a estar al tanto del progreso de los injustos. Ese detalle sería bueno marcarlo bien porque es un punto de interés. Jesús y los ungidos, en su papel de jueces, van a estar al tanto del progreso que hacen los injustos. Ellos son los que decidirán si una persona sigue adelante, si se escribe su nombre en el libro de la vida o no. Y por supuesto, si alguien no quiere aceptar lo que Jehová dice en sus leyes, tienen que ser eliminados aunque tengan ya 100 años de disfrutar del paraíso. Veamos el siguiente subtítulo: la resurrección de vida y la resurrección de juicio. Este es el punto nuevo que tenemos en nuestro estudio de la Atalaya. Hay que prestarle atención. Aquí hay un cambio de ajuste en pensamiento. Párrafos 13 y 14. ¿Cómo entendíamos antes las palabras de Jesús que leemos en Juan 5:29? Aquí está el texto citado, ¿no? Y lo conocemos muy bien la mayoría de nosotros. ¿Cómo se entendía antes esto? Que Jesús se refería a las cosas que harían los resucitados después de resucitar. Eso se creía, que cuando alguien resucitaba, si hacía cosas buenas o era obediente, resucitaba para vida. O que si resucitaba y hacía cosas malas durante el paraíso, entonces resucitaba para condenación o juicio. Pero la parte B dice: ¿en qué detalle debemos fijarnos al leer estas palabras? Y este es el detalle que el esclavo se dio cuenta que aquí había que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque el texto dice que hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas. Pero indica aquí claramente que cuando resuciten, no se va a permitir que hagan cosas malas. Por lo tanto, no se está refiriendo a acciones durante los 1000 años. Se tienen que referir a acciones que ellos realizaron antes de morir. Esas cosas buenas, esas cosas malas. Como dice aquí, eso tiene sentido, ¿verdad? Al fin y al cabo, en el nuevo mundo no se permitirá que nadie esté haciendo cosas malas. Esas expresiones fueron la clave para que se entienda de la manera correcta. Párrafo 15. ¿Quiénes recibirán una resurrección de vida y por qué? Se refiere a los justos, porque cuando resuciten, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, porque hicieron cosas buenas antes de morir. Por supuesto, después de resucitar, deben seguir siendo fieles para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida, porque ellos pueden cambiar de opinión si lo quisieran. Así que es muy claro: resurrección de vida, los justos, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Párrafo 18. Párrafo 16. ¿Qué es la resurrección de juicio? Se refiere a los injustos porque sus nombres todavía no están inscritos en el libro de la vida. La palabra juicio puede significar evaluación o examen de conducta. Así que va a tomar tiempo saber quiénes tendrán su libro escrito, su nombre escrito en el libro de la vida, puesto que deben dejar su mala conducta anterior y dedicarle su vida a Jehová.
Por eso será de juicio, porque serán examinados un poco más profundamente que los justos que resucitan, pero que también deben seguir siendo obedientes. Párrafos 17 y 18. ¿Qué tendrán que hacer los que resuciten en la tierra? ¿Y qué son las acciones que se mencionan en Apocalipsis 20, 12 al 13? Tendrán que obedecer las leyes de los nuevos rollos que se abrirán durante los 1000 años. En el texto del Apocalipsis 20, 2 y 13, las acciones se refieren a cómo responderán a la enseñanza que recibirán en el nuevo mundo. Hasta siervos fieles como Noé, Samuel, David y Daniel tendrán que aprender sobre Jesucristo y demostrar fe en su sacrificio. La pregunta que viene es, ¿y si a alguien de nosotros nos toca ayudarle, enseñarle con un curso bíblico a ellos, qué tan preparados estamos? Si tenemos que hablar de Daniel y las profecías que él dio y nunca supo su significado, y nosotros tenemos que explicarle qué significaba eso, quién era el Hijo del Hombre y todo lo demás, ¿verdad que será una gran responsabilidad? Pero eso implica que ahora mismo nosotros tenemos que prepararnos bien. Párrafo 19. ¿Cómo terminarán los que rechacen esta magnífica oportunidad? Según Apocalipsis 20:15 menciona que los que no están inscritos en el libro de la Biblia serán destruidos para siempre. Por eso hablaba de un lago de fuego, que significa destrucción total y para siempre. Ahora tenemos el párrafo 20. ¿Qué emocionante labor se realizará durante el reinado de 1000 años? Vea el dibujo de la portada. Se llevará a cabo el mayor programa de educación que se haya realizado en la tierra. Pero también será un periodo de evaluación de la conducta de los justos y de los injustos. Y aquí se representa en este dibujo una reunión para dar cursos bíblicos. Como serán miles de millones de resucitados, entonces posiblemente tengamos que hacer grupos para poder enseñar el curso bíblico. Y si vemos ahí personas vestidas con diferentes trajes de diferentes épocas, y a todos ellos hay que ayudarles, ¿no? Pueden ser justos, pueden ser injustos, a quienes nos toque nosotros también enseñarles. Así que habrá bastante actividad. Nadie podrá decir que no tiene cursos bíblicos que está dirigiendo. Todos lo haremos. Ahora tenemos las preguntas finales. ¿Qué respondería? ¿Qué nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Son los de los cristianos ungidos? Están también los de la gran muchedumbre de otras ovejas. Otra pregunta. ¿Qué es la resurrección de vida? Se refiere a la resurrección de los justos que tienen sus nombres ya escritos en el libro de la vida. Sin embargo, tienen que seguir siendo fieles para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida y más bien después obtengan vida eterna y ya queden sus nombres de manera permanente. Y la pregunta final, ¿qué es la resurrección de juicio? Se refiere a la resurrección de los que no están escritos en el libro de la vida, es decir, los injustos. Esto se refiere a una evaluación de su conducta y tomará tiempo decidir quiénes merecen que su nombre se escriba en el libro de la vida. Tienen que ser examinados. Recuerdan, había el punto de Jesús y los 144,000 servirán como jueces y ellos van a analizar eso. Para esto, estas personas tienen que abandonar su mala conducta y dedicar su vida a Jehová. Así que, hermanos, este es un artículo de colección. Hay que tenerlo presente, es un punto nuevo, ajustado, reajustado y con mucho sentido. Y por supuesto, la próxima semana también vamos a continuar hablando sobre este tema. Por ahora, esta semana del 21 al 27 de noviembre es el artículo de estudio que nos corresponde. Y el tema era, ¿está su nombre en el libro de la vida? Si lo está, hay que mantenerlo ahí. Este es el artículo de estudio número 39. Esperamos disfrutar de este hermoso estudio durante nuestra reunión del fin de semana, participar con los comentarios bien pensados
y prestar atención también a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.